Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo, guardianes, en este caso un nuevo vídeo del manga de One Piece, poniéndome al día con el manga, porque hacía tiempo que nos traía, en este caso, un análisis del manga de One Piece, y hoy os traigo los tres últimos capítulos que me faltaban por analizar, el capítulo 1154, 1155 y 1156. Además, guardianes, tres capítulos súper potentes, y en este caso centrados en el personaje de Rox D7, así que no puede haber más hype. Vamos allá, guardianes. Bueno, guardianes, empecemos por el capítulo número 1154, titulado Ni siquiera me puedo morir. A ver, los puntos más interesantes de este capítulo. Continuamos con el flashback, en este caso, del rey Harald y un poco del contexto de Elbaf. En este caso, hace 63 años, contando que el hermano de Yorul Barba Catarata, fue asesinado por Charlotte Lin. Además de esta mala noticia, ese mismo año se produjeron continuos desastres en Elbaf, como incendios, tormentas, olas de frío, lo que provocó pues cultivos destruidos y hambruna. Todo esto se le echó la culpa a Loki porque estaba maldito, etcétera, etcétera. Vemos en este caso una Elbaf que está sumida absolutamente en guerras civiles por dicha hambruna, pero la salvación la trajo el rey Harald, pidiendo ayuda a los países con los que en este caso mantenía buenas relaciones, y en este caso los pueblos de los humanos que había en este caso establecido estas relaciones trajeron barcos con comida, salvando en este caso a Elbaf, a la hambruna, y acabando con estas guerras civiles. Y aquí al final, guardianes, es lógico, estamos hablando de un país lleno de gigantes guerreros muy fuertes, entonces en un momento de absoluta falta de alimentos esto va a producir una serie de conflictos, en este caso para ver quién es el más poderoso y quién se va a quedar con los recursos. Aquí al final es la ley del más fuerte. Y claro, la persona que trae ese cambio, esa paz, esa salida de esta situación, por algo se le va a venerar como un dios. Ya lo entendemos porque en el presente ese cariño reverencial y esa, claro, sensación como de deidad que se tiene al hablar de, en este caso, Harald. Y también creo que aquí Oda nos da un poco una lección de cómo a través de la conexión entre la gente, la ayuda de todos, arrimar todos el hombro, podemos salir de situaciones muy complicadas, que al final tirar de la individualidad únicamente no soluciona, en este caso, situaciones tan complicadas, en este caso como las que vivía Elbaf. Continuando con el capítulo, en este se produce la muerte de Estrid, en este caso odiando a su propio hijo Loki, que quedó en este caso al cuidado de su hermano, que le temía y no le daba amor, mucho más diferente a lo que ocurría con Ylva y su medio hermano, en este caso Hairudin. Aquí Oda claramente nos da la diferencia en cuanto a la empatía, en cuanto al cariño que va a tener Hairudin con esa madre que se preocupa, que está continuamente con él, a pesar de tener un padre ausente por todos los viajes de Harald, a diferencia de Loki, que está creciendo con el odio de su madre y luego el miedo de su tío, y también con un padre ausente como Harald. Al final es la gran diferencia. Tras esto, también pues, Oda nos adelanta un poco en el flashback a hace 56 años, en donde en el último level, y pues Harald se coló para que el resto de países escucharan sus súplicas, para intentar un poco esas conexiones de Elbaf con el resto de países. Sin embargo, sus súplicas no fueron escuchadas, y si no fuera por el caso de asesinato que se produjo y que luego se conectará con el final de este mismo capítulo, hubiera sido capturado. Yarul también habla de los carpinteros gigantes guerreros, la Galei-Le, que en este caso la Galei-La, que según Harald pues eran una leyenda, pero que parece ser que existieron todos y fueron capturados por el gobierno mundial. Además de que existe un rumor del ejército de gigantes congelados, del que ya hemos oído hablar alguna vez. Así que bueno, Oda pues aquí como siempre dándote semillitas que veremos si va a utilizar durante este arco del Elbaf o más adelante. Seguro que esto, algo de importancia, Oda próximamente nos lo va
a dar. Y aquí, después de esto, entramos en la parte final del capítulo con la llegada a Elbaf de un cierto hombre que hace 8 años mató a un oficial de la Marina. Y en este caso, guardianes, sí, tenemos por fin la presentación de Rox D7, el que posteriormente se ha conocido como el capitán de los piratas de Rox y padre del Yonkou Kurohige. Bueno, a ver, guardianes, lo primero, el diseño está espectacular. Recuerda un poco el diseño de Kurohige, pero 2 puntos de badassismo. Luego, guardianes, todo el aura que me lleva, que me flipa, es decir, la entrada me parece muy muy potente, con el número 2, luego la diferencia, sabemos ese continua referencia que hace Kurohige al 3. Aquí Rox ya me parece curioso que su primer vistazo ya de lo que es el diseño venga con el 2. No sé, me ha flipado mucho verle en Elbaf, que es verdad que ya teníamos la conexión de lo que Loki dijo en su cuando lo conocimos hace unos capítulos al inicio de Elbaf, y bueno, también se nos confirma que es el padre de Kurohige, una teoría que se ha escuchado mucho, por las continuas referencias, por todo. La mayoría de teorías que ya se hablaban no era que Kurohige había heredado la voluntad de Rox sin ser su hijo, o que directamente fuera el hijo de Rox. Veremos quién es su madre. Y bueno, a ver, que tras el flashback de Kuma, donde ya se nos, digamos, empezó a mostrar algo del inicio de lo que luego se convertiría en el incidente de God Valley, yo daba por hecho, digamos, a tener contexto de Rox y el incidente de God Valley, pero aquí, en este caso, ya os adelanto con los capítulos siguientes, pues bueno, Oda ha decidido darnos por fin todo el contexto y nos va a dar todo el contenido de un personaje tan misterioso y con tantas ganas que teníamos de conocer como Rox D7. Ahora pasamos, guardianes, al capítulo 1155, titulado Los Piratas de Rox. Y digamos que este capítulo está dividido en 2 partes. En primer lugar, digamos, está lo que es la llegada, como os comentaba al final del capítulo 1154, de Rox a Elbaf, su primer encuentro con Loki, y por qué Rox está en Elbaf, que en este caso es para buscar a Harald. Y aquí la pregunta es clara: ¿cómo se conocieron? Y esta pregunta se responde en esta primera parte del capítulo, y esto hay que llevarnos al Levely del que hablaba en este caso Yarul en el capítulo anterior. Y, guardianes, es muy potente porque lo primero que vemos es la sala de las flores con Imu, y vemos cómo Rox conoció a Imu y le dejó una frase que no sé si se hizo realidad o todo lo que es el incidente de God Valley, la caída de los piratas de Rox, lo evitó. Sea como sea, voy a regresar a este mismo lugar. Justo, como ya sabemos, Harald también se encontraba en este caso en el Levely, en el que se coló para intentar que el resto de países escucharan sus súplicas, y en este caso estuvo a punto de ser, en este caso, secuestrado, y vemos cómo es perseguido igual que Rox y acusado de secuestrar a 5 reyes y el asesinato de un almirante, que, como vamos a saber, en este caso fue por culpa de Rox. En esa huida se encuentra con Rox y hay un choque de espadas entre ellos, en este caso porque Harald identifica a Rox como el que ha secuestrado a esos reyes y el que ha matado al almirante, intenta pues con eso, al intentar capturarlo, ganarse el favor, pero bueno, ese choque de espadas con Haki es brutal, muy al estilo del de Roger con Shirohige, por ejemplo, también un poco lo que pasó con el primer encuentro el encuentro de Kurohige contra Lo, este tipo de choques de espadas que le encanta a Oda, que mola muchísimo, y que vemos que llaman la atención mutuamente preguntando su nombre, uno Rox D7 y el otro Harald, y que en algún momento, en este caso, se encontrarán, y en este caso, este es el momento. Y centrándonos en la segunda parte del capítulo 1155, pues tiene que ver todo con el contexto de la formación de los piratas Rox, porque tras todo lo acaecido en el Levely, la fama de Rox D7 aumentó mucho, y todo esto fue incrementándose después de que atacara a varios barcos de la Marina que se dirigen a Amarillos con un gran tributo celestial. También destruyó la puerta
de la justicia y con el dinero y barco conseguido, en este caso formó su, en este caso, banda pirata. Sus acciones siempre fueron un reflejo de lo mucho que estaba en contra del gobierno mundial. Además, obtuvo a muchos de sus miembros, los de los miembros de la tripulación, a través de la Debbie by Fight, es decir, tripulaciones piratas que se enfrentaban a crueles retos para obtener nuevos nakamas e incluso una bandera, lo que le fue haciendo obtener prometedores miembros. En este caso, Rox volvía a Elbaf para intentar reclutar a Harald como nuevo miembro de su tripulación, pero la respuesta del rey de Elbaf era siempre la misma: no. Aquí en este capítulo tenemos ya parte de los miembros, o la presentación de parte de los miembros de los Piratas Rox. Primero, Siki, el león dorado; Miss Buckingham, la ladrona científica; Don Marlon, gángster del West Blue; Edward Newgate, es decir, Shirohige, el pirata gurú Ochako; y Gansui, el contrabandista. Ya una alineación de piratas, pues lo que os comentaba anteriormente, muy prometedora. Y aquí, un poco, Rox le cuenta a Harald en uno de estos intentos de que Harald se uniera a su banda, que en este caso es el objetivo y por el que Rox estaba en Elbaf, es que ha llegado a un trato con el gobierno para recuperar la isla pirata, es decir, la isla Hachinosu, pero no se la va a devolver, se va a convertir en el señor de Hachinosu, un poco lo que ha hecho Kurohige, y desde allí aniquilará la marina, tomará el control de Tierra Santa de Mary Joyce y se convertirá en el rey del mundo. Todo esto escuchado por Loki, muy emocionado, y por eso esa admiración que tiene Loki hacia Rox, y se ve que se continuo intento de formar parte de su banda. Durante 4 años, Rox intentó persuadir a Harald para que se uniera a su, en este caso, tripulación, siempre siendo rechazada por, como os comentaba, el rey de Elbaf. Todo este tiempo le convirtió en este caso, ir creciendo y formando su banda pirata, que se convertiría en una leyenda, acabando aquí el capítulo 1155. Y a ver, de esta primera parte de la formación de los Piratas Rox, porque esto se completa con el capítulo 1156 y último de este análisis, la pregunta que me hago es, viendo el objetivo que tenía en este caso Rox de convertirse en rey del mundo, que cayera lo que es el gobierno mundial, el propio orden de Mary Joyce, y sabiendo que conocía la existencia de Imu, es si el incidente de God Valley, ese enfrentamiento con Roger, la unión de Roger y Garp, y la caída supuesta de los Piratas Rox, realmente, indirectamente, y aunque no lo supieran, realmente en ese momento Roger y Garp salvaron a, entre comillas, Im, o digamos, evitaron ese nuevo encuentro que prometió en este caso Rox, en este caso en la sala de las flores, al propio o a la propia Imu. Sí, en este caso indirectamente lo salvaron, porque si hubiera caído Im, veríamos qué mundo nos hubiera traído Rox. No sé yo si hubiera sido mucho mejor que el de Im, pero me parece muy interesante y me parece, hostia, es un detalle tremendo que esas acciones, que parara este pirata que tiene este objetivo, en este caso haya hecho o haya perpetuado en el tiempo ese control que tiene el gobierno mundial del mundo de One Piece, y por ende, en este caso, el propio Imu. Y tenemos que tener en cuenta una cosa: si continúa el flashback, en este caso contándonos de todo lo que es los piratas de Rox, si no se confirma que Rox volviera a encontrarse con Imu, que parece que no, que da la sensación de que no, yo tengo esa teoría. Ya sabemos que a Oda le encanta lo de las voluntades heredadas, esa voluntad heredada entre padres e hijos, incluso ni siquiera entre padres e hijos, y sería increíble que Oda, esta promesa o esta intención por parte de Rox, la llevara a cabo Kurohige, que fuera Kurohige, como el nombre de Rox, el que en este caso acudiera y se encontrara con Im en la sala de las flores, y en este caso dijera al final, en este caso, como te prometí,
acabo de volver, o en nombre de mi padre, o si incluso si la voluntad o el alma de Rox estuviera en el propio Kurohige, que bueno, que eso ya sería una fumada mayor. Pero la verdad, muy potente todo este objetivo de Rox. Ahora, guardianes, pasamos al capítulo 1156, que será el último que se ha estrenado y el último de este análisis, titulado Idols, que también está dividido, digamos, en dos partes. La primera, en este caso seguimos con el flashback, pero no vamos a continuar, en este caso, con la presentación un poco, o la finalización de la formación de las piratas Rock, sino que se nos van a presentar a las piratas Kuya, es decir, en este caso, que vienen de Amazon, Lily, que se les consideraba un grupo de idols que surcaban los mares y ni siquiera los miembros de la marina podrían hacer algo, es decir, muy poderosas, que provenían de la isla de las mujeres. Amazon Lily, le estaban los hombres prohibidos y su capitana era Gloriosa, que era la emperatriz de Amazon Lily. Y aquí lo más interesante para mí es, más que el propio diseño, está muy chulo, pero es muy típico de Oda, es las vibes, la postura en la que se presenta, que es muy similar a las que muchas veces pone Nami. Veremos si por ahí puede haber algún tipo de easter egg que nos ha dejado aquí Oda. También se nos presenta a Tritoma, que sería la siguiente emperatriz, que ya sabemos de Amazon Lily, que fue aquella que murió con la enfermedad del amor, pero la estrella del momento era la vicecapitana, en este caso de las piratas Kuya, que era Sakuyaku, la conocida como Shaki, y que ahora mismo en el futuro se convertiría en la mujer de Rayleigh. Vemos que tienen un encontronazo con los piratas de Roger. Vemos que Roger está enamoradísimo de Sakuyaku, mientras que Gloriosa está enamorada totalmente de Roger, un poco haciendo ese paralelismo de lo que está ocurriendo ahora mismo con Boa, que en este caso es la emperatriz, Boa Hancock, que es la emperatriz de Amazon Lily, y su amor por Luffy, digamos, haciendo ese paralelismo. Y vemos como Sakuyaku es totalmente badass, lo rechaza, lo revienta. Y bueno, aquí vemos un primer enfrentamiento muy interesante, siempre dejándonos fanservice, el bono de Oda, de Roger contra Garp, en este caso muy jovencitos. A ver, de esta primera parte me han surgido varios puntos a analizar interesantes, además de que, bueno, la gente como siempre se flipa. Primero, Gloriosa. Viendo lo que siente Gloriosa en este caso por Roger, veremos que Gloriosa, sabemos que en el incidente de God Valley formaba parte de la tripulación de Rox. Esto también es interesante. ¿Podría ser la madre de Ace? A ver, por los sentimientos, si al final Roger los acepta también, ¿podría ser la madre de Ace? No creo vaya por ahí, pero bueno. A mí lo que me ha llamado la atención, como os he comentado anteriormente, es esas vibes, esa postura que me ha dado la sensación, pues es que digo, joder, si es que cuando la vi digo, hostia, se parece a Nami. Muchas de las formas que tiene Nami, incluso la foto, la recompensa que tiene. Y ya sabemos de que en Nami conocemos todo, digamos casi todo su pasado, sobre todo la parte de Belmer, pero no sabemos quién son sus padres. Veremos si Oda nos puede dar una sorpresita y que, al igual que hizo con Sanji, tenga Nami un doble flashback. Primero un flashback con la persona más importante para ella, que en este caso era Zep para el propio Sanji, y Belmer para Nami, y que luego nos cuenten, en este caso, más cosas de sus padres, en este caso sanguíneos, y veremos si por ahí puede tirar. Pero lo dicho, yo esto me lo he sacado aquí, una teoría en función a una postura, así que no hay ningún tipo de ni easter egg ni nada. En segundo lugar, guardianes, el personaje de Tritoma, es decir, ya sabemos, emperatriz de Amazon Lily, que murió en este caso por la enfermedad del amor. Y ya sabemos que cuando aparece un personaje femenino en One Piece que, digamos, tenga unos rasgos que se puedan asociar o un poco parecidos a los de Luffy, como si Oda no hiciera diseños femeninos muy parecidos, no tiene una gran variedad, lo asocian con que puede llegar a ser la madre de Luffy. Bueno, al igual que ocurrió con Ginny en el flashback de Kuma, para acabar siendo la madre de Bonnie. Bueno, siempre se asocia a que sí es la madre de Luffy, que la verdad es que no voy a mentir que a mí me cansa mucho. Yo soy de los que pienso que ya Oda no nos lo va a presentar a la madre de Luffy, a no ser en que
en el flashback de Dragon, que yo creo que eso sí que vendrá, ahí no lo expliquen, pero yo creo que va a ser ahí, no va a ser antes. Y de verdad cada vez me he perdido más el interés por esto. ¿Dónde puedo ver que pueda haber algún tipo de conexión o algo que pueda darnos pistas de eso? Que quiera hacer Oda un paralelismo, es decir, Tritoma, Dragon, hijo Luffy, Luffy Boa, bueno, es que un poco al estilo Gloriosa de Roger, es que es lo mismo. Entonces yo creo que si tira por un paralelismo va a ser por el de si Gloriosa y Roger acabaron juntos, pues Boa, Hancock y Luffy pudieran acabar juntos, así que bueno, no lo veo mucho. Y en tercer lugar, guardianes, esta presentación de las piratas Kuya, que digamos, ¿con qué intención nos las ha presentado aquí Oda? Yo creo que, aunque no se ha hablado, porque de God Valley conocemos muy poquitos detalles, yo creo que no lo va a enseñar Oda, pero me da la sensación de que esta presentación lo que sugiere es que las piratas Kuya van a tener mucha importancia. Ya sabemos que Gloriosa va a formar parte, en este caso, de los piratas de Rocks. Veremos por qué. Si hay un David Bath fight con las piratas Kuya de los piratas Rocks. Bueno, vamos a ver. Yo creo que van a tener bastante importancia. Y digo, si no, Oda no te las hubiera presentado de esta manera tan potente si no fueran a tener importancia. Y yo creo que, como os comento, lo va a tener. Y pasando ya a la segunda parte de este capítulo 1156, pues aquí tenemos, digamos, la tripulación oficial, aunque sabemos que falta algún miembro, por ejemplo, como Gloriosa de los piratas Rocks. En este caso vemos como Rocks, como ya vimos al final del capítulo 1155, recupera la isla de Hachinosu, y se nos habla de una cualidad que tenía Rocks, que era la de atraer a los más poderosos. Por ejemplo, el Yakuza Ryo, que era el que posteriormente se convertiría en Silver Axe. Aquí vemos otro de los objetivos o necesidades que tiene Rocks Disebe para convertirse en este rey del mundo. En este caso, él desea 2 Akuma no Mi que desea poseer. La primera se encuentra en Elba, pero para alcanzar su verdadero poder solamente se conseguiría si Harald, en este caso, se la come. Por eso la continua petición de Rocks de que Harald se convierta en uno de sus nakamas. Y la segunda no se nos da ningún dato. Hay mucha gente que, bueno, he leído comentarios de que pueda ser, en este caso, la Yami Yami no Mi. Veremos si es la fruta de la oscuridad que tiene Kurohige. Podría ser por la serie de voluntades, podría ser una opción, pero no hay detalle de esta segunda Akuma no Mi. Vemos que otro de los objetivos de los piratas de Rocks es encontrar la Galela, que ya hemos oído hablar de ella en el capítulo 1154, hablada por, en este caso, Yarul, el ejército de gigantes congelados, aunque la dificultad de saber cómo resucitarlos. También se nos presentan nuevos miembros. Aquí vemos a Charlotte Lin, quien se convertiría en Big Mom, John, en este caso Capitán John, Straussen, Barbel, que era un Yojin, y Kaido. Vemos que Kaido tiene el temperamento que le hemos conocido en Wano, diciendo al propio Rocks que deberían obligar a Harald a ingerirla. Vemos aquí una pequeña pelea y la negación absoluta de Rocks porque considera a Harald su amigo. Es decir, Rocks nos está dando vibes de Kurohige, alguien oscuro, se le nota, que no es un poco Luffy, no es Roger, no es ese sol, pero también tiene su toquecito. Aquí lo de la amistad, que le dé cierta importancia a eso, me ha gustado y le da, pues esos, digamos, otras aristas al personaje. Y bueno, el capítulo acaba con un doble panel, digamos, de los piratas Rocks oficialmente, que es brutal el panel es fantástico. Lo he puesto como miniatura porque me parece una auténtica barbaridad, y con la siguiente frase de Rocks en este caso, yo no diría Nakama, pero los miembros de su tripulación: no duden en seguirme, yo los llevaré hasta la cumbre del mundo. Y a ver, guardianes, de esta parte, aparte de toda la presentación de Rocks, de que no puede ser, de los piratas de Rocks, que no puede ser más épica, y así que sí, digamos, oficialmente, su formación. Lo más interesante de esto son las 2 Akuma no Mi que desea poseer, en este caso, Rocks. Una sabemos que es, en este caso, la fruta que se encuentra en Elba. Veremos
si qué tipo de fruta puede ser, si puede ser algún tipo de entidad mitológica, de la mitología nórdica, como puede ser Jormungandr, la serpiente, el Surtur, o pueda ser en este caso los Jornar, los gigantes de hielo. Pero bueno, yo esto creo que a lo mejor hace más referencia a lo que están hablando de la Galilei, pero bueno, veremos. Yo creo que será algún tipo de entidad mitológica, en este caso del folclore nórdico. Y claro, la segunda, y a colación de ese panel final bestial y tan épico con todos los miembros, con el All-Star, que es que se dice en el capítulo, se les considera el All-Star de los piratas, es como leches, una tripulación tan absolutamente poderosa, y esto todavía sin unir a Gloriosa como mínimo, y no sabemos si algún miembro más, cómo perdieron en este caso en el incidente de God Valley. Ya sabemos que Garp y Roger eran también dos monstruos, pero es que realmente es increíble el poder. Pero Guardianes, al final creo que la definición de All-Star le viene bien, y esto me lo voy a llevar al deporte que a mí me encanta, a dos deportes que me flipa, que ya lo he dicho alguna vez, como es el fútbol y el baloncesto. Y es que es así. ¿Quién ganan realmente los campeonatos? Los que son los mejores equipos. Entonces creo que la tripulación de Roger son nakamas, es un equipo. Este no es un equipo, este es una aglomeración de, entre comillas, estrellas absolutas, pero que cada una va por su lado y están juntos por una necesidad, pero no por ese sentimiento de grupo que los va a hacer automotivarse, autosuperarse por ayudar al compañero. En este caso no estamos ahí, y de ahí va a venir su derrota, por esa individualidad de estrellas y no por haber generado una sinergia de grupo. Porque un grupo bien formado con, digamos, monstruos, personajes que son auténticos monstruos como estos, creo que no hubieran sido parados ni por Roger, ni por Garp, ni por nadie. Pero al final ese individualismo es, en este caso, los que lo van a hacer ser derrotados. Y poco más, Guardianes, por nada. Si os ha gustado este análisis de los últimos capítulos del manga con los que nos ponemos al día con el manga de One Piece, pues ya sabéis, darle like al vídeo, suscribiros al canal para más contenido de manga, anime, bueno, ya sabéis un poquito de todo. Ahora os traeré los 3 capítulos que se han estrenado del manga de Black Clover. Y en la caja de comentarios pues me decís un poquito qué os ha parecido toda la presentación de Rox, de la formación de su tripulación, su encuentro con Im, la importancia que creéis que van a tener las piratas Kuya en todo lo que es el flashback de los piratas de Rox, y si van a aparecer en el incidente de God Valley, y sobre todo si creéis que en este flashback de Harald vamos a ver el incidente de God Valley. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, Guardianes.